Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Que Dios los pueda ayudar, los pueda bendecir. Hoy día, cierto, vamos a tener el cuarto y último tema de esta Semana Santa. Pero antes lo voy a invitar a que cantemos un himno, el 98, Rostro Divino. Rostro Divino. Rostro divino ensangrentado, cuerpo llagado por nuestro bien, calma benigno, justos enojos, lloren los ojos que así te ven. Manos preciosas, tan laceradas, por mí clavadas en una cruz. En este valle sean mi guía, mi alegría, fiel norte y luz. Tus pies heridos, Cristo paciente, yo indiferente, los taladré, más penitente, hoy que te adoro, tu gracia imploro, Señor, pequé. Crucificado en un madero, manso cordero, mueres por mí. Por eso el alma triste y llorosa suspira ansiosa, Señor, por ti. Amén. Que Dios los pueda ayudar, que Dios los pueda bendecir. ¿Cierto? Hemos predicado ya 3 temas, 3 noches, que fue miércoles, jueves y viernes. ¿Se acuerdan que el miércoles hablamos de la proclamación a Cristo crucificado? O sea, proclamando a Cristo crucificado el miércoles. Y el jueves, Jesús sentenciado a muerte. Y anoche, crucifixión y muerte de Cristo. Quedamos, ¿cierto?, hasta donde lo colgaron, lo bajaron y lo llevaron a un sepulcro. Hasta ahí llegamos, ¿cierto? Y el hombre que lo bajó, José de Arimatea, hombre culto por lo que yo veo, educado, fue a pedirle el cuerpo a Pilato y se lo entregó para que lo puedan sepultar, hermano, y lo sepultaron en una parte, en una peña, dice, una roca, piedra, donde no había sido nadie metido ahí, nada, nadie. Y vimos, cierto, que cuando mataron a Jesucristo, lo crucificaron, era día viernes, hermano. Y cuando lo bajaron y lo llevaron a la tumba, fueron muchas mujeres, ¿cierto?, a ver, y vieron dónde lo pusieron todo, y volvieron y compraron, ¿cierto?, especies aromáticas para regarle al cuerpo, pero no fueron porque ya era día sábado, y dice que reposaron conforme al mandamiento. Aquí vamos a leer el 55, el 56 de anoche. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea lo siguieron de cerca y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon aroma y perfume, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento.
Y cuando usted lee Éxodo 20:10, dice que no hagan ninguna cosa tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni nadie que está dentro de tus puertas, hermano. La Biblia es clara, hermano. El problema es que a veces la estudiamos sin pedirle sabiduría a Dios. Y la entendemos a nuestra manera. En la Biblia no habla, hermano, del día domingo, que es el día de reposo, el sábado. Jesús lo separó, lo santificó en el Edén, hermano. No habían nada, no habían judíos, todavía no estaba el hombre. Y dicen que era para los judíos. No, pues hermano, si no había. Y mire, hoy día vamos a hablar un poco de la resurrección, hermano. Y quería decir lo siguiente, hermano. Cuando Cristo murió, su madre nunca lo abandonó. Estuvo ahí en la muerte. Imagínese la desesperación para su madre. Ver morir a su hijo. Los demás que habían seguido a Jesús, mujeres, hombres, lo miraban de lejos nomás, hermano. No querían involucrarse. Nadie se atrevió a decir ese hombre es inocente. Por miedo al pueblo, no sé. Pero Elena de White dice, hermano, en sus escritos que cuando estaban crucificando a Jesús habían verdaderos demonios en forma humana en la muchedumbre que había ahí, en la multitud, hermano. Se ensalzaron, no pensaron nada, lo hicieron y lo hicieron nomás. Y hoy día vamos a hablar un poquito de la resurrección. San Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado y otras mujeres con ellas. Dice que el primer día de la semana. ¿Cuándo sería el primer día de la semana? El domingo, hermano. Porque ellas reposaron el sábado, no fueron el sábado al sepulcro, no llevaron la especie aromática. Acá dice, ¿cierto?, que reposaron el sábado conforme al mandamiento. Y fueron el primer día de la mañana, muy temprano, el día domingo. Y hallaron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Pero al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No estaba, hermano. La sorpresa para aquellas mujeres, ¿no? Mientras ellas estaban espantadas por esto, de pronto se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras blancas, resplandecientes, hermano. Cuando la Biblia habla de blancura es la justicia de Cristo, hermano. No es que mi ropa sea blanca, es la justicia de Cristo. Resplandeciente, hermano. Y como ellas sintieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermano, yo feliz que el Señor está vivo, si el Señor resucitó, muchos lo tienen clavado en la cruz, ahí no quedó, hermano. ¿Y saben por qué estoy contento? Porque resucitó, porque ahí venció al enemigo, hermano. El enemigo se ensalzaba, hermano, antes. Y cuando Cristo murió, Satanás pensó que había ganado la batalla, pero no la ganó, porque Cristo la ganó cuando resucitó, hermano. Cuando Cristo resucitó, ganó la batalla. Y el enemigo está vencido y él lo sabe. Y es por eso que actúa fuertemente. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Acuérdense de lo que dijo Jesús, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que sea crucificado y resucite el tercer día. Eso lo había dicho Jesús, hermano. Lo dijo a sus discípulos, no lo entendieron. Un templo que construyeron, ¿cierto?, años dura. Y Jesús dijo, yo destruyo ese templo y lo construyo en 3 días, lo levanto.
Lo catalogaron de endemoniado, pues, hermano. ¿Cómo en 3 días? Pero él le estaba hablando de su cuerpo, hermano, el templo del Espíritu Santo, de su cuerpo. Él iba a morir, iban a desarmar el templo de él, el templo, el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Pero al 3er día él iba a resucitar. Por eso dijo, yo lo levanto al 3er día. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, eso se lo dijo, que sea crucificado y resucite el 3er día. Entonces ellas recordaron sus palabras y volviendo del sepulcro anunciaron estas cosas a los 11 y a todos los demás. Se acordaron de lo que había dicho Jesús y empezaron a dar la noticia, hermano, que Jesús había resucitado, no estaba en el sepulcro. Eran María Magdalena, Juana, María, madre de Santiago, y las demás con ella, las que contaron estas cosas a los apóstoles. Puras mujeres empezaron a contar estas cosas, hermano. Pero las palabras de ella parecían locura a los discípulos y no las creían, hermano. Los propios discípulos de Jesús que anduvieron con él no creían. Y las trataban de loca, que hablaban locura, hermano. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Cuando miró adentro, vio solo los lienzos echados y volvió maravillado de lo que había sucedido. Volvió Pedro maravillado, hermano, de lo que había visto él, de lo que sucedió. Ese mismo día, 2 discípulos iban a una aldea llamada Emaú, que distaba de Jerusalén 70 estadios, 10,8 kilómetros más o menos. Iban conversando, hermano. Discípulos de Jesús, hermano. 10 kilómetros harto, iban conversando. Quizás de lo que había sucedido, pues, hermano. Que es cierto la noticia que hay. Iban hablando entre sí de todo lo que había sucedido. Eso iban hablando. Quizá uno le decía al otro, oye, pero qué tremendo, ¿tú crees que puede haber resucitado? ¿Será verdad? Seguramente conversaban ellos, hermano. Y mientras hablaban, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Ni se inmutaron, no lo conocieron. Pero sus ojos estaban velados y no lo reconocieron. Sus ojos estaban velados, hermano, y no lo reconocieron. Como de repente nosotros también tenemos los ojos velados y no vemos a Jesús, no lo entendemos. Por eso nosotros tenemos que estar firmemente aferrados a Cristo, hermano, y no tenemos que nunca rebajar la norma para obtener lo que queremos. A veces rebajamos las normas para obtener nuestra propia beneficencia, hermano. Pero no tenemos que bajar la norma, no tenemos que tener miedo de hablar de Dios. Aunque no los crean, aunque se burlen. Pablo dice en la Escritura, ¿cierto? Dice que para los gentiles el Evangelio es locura, hermano, locura, están locos, pero para nosotros es poder de Dios, ¿o no? Amén, hermano. Si rebajáis la norma para obtener popularidad y aumentar el número de alumnos y luego regocijáis por este aumento, manifestáis grande ceguera. Claro. No puedo rebajar las normas, aquí estoy yo, pues si yo me las puedo solo, no, hermano. Sin Dios nada podemos hacer, dice San Juan 15:5. Nada podemos hacer. Pero hay poderosos
¿cierto? Que ellos la hacen toda. Nosotros no podemos hacer nada sin Cristo. Si hacemos esto, dice que grande ceguera, hermano. Si el número fuese evidencia de éxito, Satanás tendría derecho a la preeminencia, hermano. Porque en este mundo sus seguidores son por muchos la mayoría. Sí, hermano, los que seguimos a Dios somos muy pocos. Muy poco, hermano. Esto está en Consejo para los Maestros, página 91.2. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora. Nosotros, hermanos, sabemos lo que viene, ¿no? Tenemos que estar preparados, hermano. Va a haber sufrimiento, escasez, hambre, enfermedades, de todo. Mateo 24 lo dice. Y tenemos que ser justos y aceptar lo que Dios nos da. A uno les da más, a otros menos. Él sabe por qué, hermano. Pero Dios no puede darte más de tu capacidad. No, porque depende de mi capacidad, pues, hermano. El Señor sabe a quién le da más y a quién menos. Dios no da más de lo que tu capacidad pueda soportar. Si quieres ser próspero y que Dios abra las ventanas de los cielos, tienes que ensanchar tu capacidad y demostrar que sí puedes, y cuando Dios vea que si puede, te dará más y bendecirá tu vida y la de tu familia. Dios te bendiga. Hermano, Dios, Él es el que da las cosas. Nosotros no merecemos nada, hermano, no somos nada ante Dios, pero Dios te cataloga como una piedra preciosa, hermano. El Señor murió por todo y nosotros no tenemos que mirar en menos a nadie. No importa que los insulten, no importa que no crean, pero hay que orar por ellos. Que Dios le dé la misericordia, hermano. Aquí Jesús venció por todos nosotros. Vino a morir por cada uno, por ti, por mí, hermano, por todo el mundo. Pero no todos aceptan a Dios. Cada cual sabe. Porque yo puedo aceptar a Dios por conveniencia nomás, por hermano, o por emoción. No, hermano, tiene que nacerme en el corazón. Por eso Apocalipsis 3:20, cuando dice, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si abre la puerta de tu corazón, si lo deja entrar, el Señor va a estar contigo y tú con él, te va a cuidar, te va a proteger. Y a veces lo nombramos nomás, pues, hermano, para decir, sí, ese es cristiano, busca a Dios. Pero mi testimonio es el que me acusa. Mis frutos, por su fruto los conoceréis, hermano. Le preguntó, ¿qué conversáis entre vosotros mientras andáis? Le dijo Jesús a los discípulos, a los dos que iban conversando. Uno de ellos, llamado Cleofas, respondió, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Eres el único que no sabe? Oiga, era Jesús, hermano, ¿cómo no iba a saber? Pero ellos no lo reconocieron. ¿De qué conversáis? Le preguntó. ¿Acaso tú no sabes lo que pasó? ¿Eres el único que no sabe? Entonces él preguntó, ¿qué cosa? Ellos le dijeron, lo de Jesús Nazareno, un profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y ante todo el pueblo. ¿No sabe eso? Y los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo sentenciaron a muerte, hermano, y lo crucificaron.
Jesús nunca cometió pecado ni nunca va a cometer pecado. No fue inocente, hermano, inocentemente lo mataron, lo golpearon, lo escupieron, le cargaron la cruz encima que pesaba más de 70 kilos, hermano. Le clavaron los clavos de 14 centímetros, 8 milímetros de grueso. Y su madre ahí con él, hermano, qué sufrimiento, ¿no? Pero los otros lo miraban de lejos, hermano. No se querían comprometer, no sé, tener algo con él. Nosotros, dice, esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Hoy es el tercer día que esto ha sucedido. Hermano, en aquella época la gente creía que Jesús iba a ser un rey. Si Jesús no era de este mundo, Él le dijo a los discípulos, yo no soy de este mundo, yo me tengo que ir donde mi Padre. Pero Él hizo una promesa, hermano, de enviar el otro Consolador, el Espíritu Santo. Y lo envió. Y es el que en este momento nos convence a nosotros de pecado, de justicia, de juicio. No olvidemos que son tres hermanos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tenemos que pedir el Espíritu Santo para que el Señor pueda abrir el corazón, hermano, y Cristo pueda interceder por nosotros. Además, algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo y se volvieron contándonos que habían visto una visión de ángeles y diciéndonos que Él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no lo vieron a Él. No, porque no estaba ahí, pues, hermano. Jesús ya había resucitado. Entonces Jesús les dijo, simples y lentos de corazón, para creer lo que anunciaron los profetas. Eres simple, eres tardo. No quieres entender, no quieres creer. Lo que yo le dije a los profetas que profetizaran, ustedes no lo creen. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para entrar en su gloria? Claro que era necesario, pues, hermano. Pero te has preguntado por qué un hombre inocente tuvo que dejar su trono, hermano, que era rey de reyes y señor de señores, para venir a morir por un pecador como nosotros, hermano, y venir a este mundo sucio, lleno de maldad. Pero ahí está el tremendo amor de Cristo hacia nosotros, que nosotros muchas veces no lo entendemos. No entendemos el amor de Dios, hermano. Ese amor que Dios nos entrega, tenemos que entregar nosotros a los demás. No el amor mío, hermano. El amor nuestro separado de Dios se termina, pues, hermano. Cometimos errores todos, los caemos. Fallamos, hermano, le fallamos al Señor. Cuando usted lee 1 Corintios 3, hermano, dice que yo puedo tener de todo, puedo dar todo. Voy a la iglesia, oro, doy el diezmo, doy ofrenda, canto, hago partes especiales, predico. Le doy a los pobres lo que necesitan. Y si no tengo amor, dice, ¿de qué me sirve? Soy como metal o címbalo que retiñe, hermano. No saco nada entregar mi vida si yo no tengo amor por mí. Y empezando desde Moisés y todos los profetas les explicó lo que toda la Escritura decía de él. Toda la Escritura es inspirada por Dios, hermano. No el Nuevo nomás, ni el Antiguo Testamento. Muchos dejan de lado el Antiguo o el Nuevo.
pasan versículos de largo. No, hermano, nosotros tenemos que predicar la verdad. Si Cristo pasó por esto, bíblicamente está escrito. Y yo no tengo que sacarle ni ponerle, ni quitarle. Ah, Cristo murió. Pero sabemos por qué murió, qué pasó con él. Sabemos que fue inocente, hermano. En aquella época el pueblo lo trató de demonio, hermano. Que él decía espíritu, tenía espíritus malignos. Él sanaba. Hacía milagros, hermano. Y nadie bueno, muchos creyeron, ¿no? Como hoy en día hay pocos que creen. Que creemos, hermano, tenemos que creer en el Señor. Da pena, hermano, cuando uno lee estos pasajes, ¿no? De la crucifixión, de la muerte, de la resurrección. Da pena, hermano. Pero a la vez tenemos que estar felices que Cristo murió por nosotros. Entregó su vida. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a los adventistas, a los católicos, eso dice, amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, hermano, para poder entender aquello tenemos que estar con el Señor, pedirle sabiduría, entendimiento, orar mucho, conversar con Dios. No basta con que llore en la mañana y en la noche, hermano. Si puede orar varias veces en el día, mejor. Querido Señor, que tú puedas estar conmigo. Te entrego mi vida. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos lo oprimieron a quedarse, lo apremiaron a quedarse diciéndole, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Jesús sabía quiénes eran ellos, ¿no? Pero ellos tenían los ojos cegados. Por eso, hermano, a veces leemos la Biblia entera, pero no la entendemos, hermano, o no encontramos lo que nosotros queremos, si aquí no es a la voluntad mía. Y quiero decirte algo, la Biblia es la palabra de Dios, hermano. No digas, no, si es un libro que fue escrita por los hombres, claro que fue escrita por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo de Dios, hermano. No cualquiera escribió la Biblia. Hace una Biblia tú, pues escríbela. ¿Qué le vaya a poner? Puras barbaridades, nomás puras tragedias, hermano. Qué tremendo, hermano. Nosotros, ¿cierto? Podemos leerla entera y no la podemos entender, hermano. O no encontramos lo que queremos. Puedo saberme yo toda la Biblia, hermano, pero si no tengo amor, no quiero a nadie, ni a mí me quiero, no me sirve de nada. Podrás leer la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. No está. No hay, hermano. Entonces, ¿por qué lo guardo? ¿Por qué digo yo? ¿Por qué dice la gente? Porque no investiga, hermano, no lee. Se deja llevar por lo que dice el predicador, por lo que dice la gente nomás. Por eso, para hablar del Señor, yo tengo que estar seguro de lo que yo le digo que está en la Biblia. Si está fuera de la Biblia, no saco nada a decirle, por hermano. Le estaría mintiendo. Las Escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros nunca santificamos.
Ese día fallamos, hermano. Cardenal, mire, Cardenal Yane, Gibbon, La fe de nuestros padres, edición 88, página 89. Cardenal. Está reconociendo que el domingo no es bíblico, hermano. Y si yo reconozco que no es bíblico, ¿por qué no se lo digo a la gente, hermano? ¿Por qué no le cuento la verdad? Hermano querido. Y aquí, cierto, los dos discípulos no reconocieron a Jesús, hermano. Cuando estuvo con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y le dio. Entonces se abrieron sus ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Ahí recién conocieron a Jesús, hermano. Recién lo conocieron. Y se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? ¿Y por qué no lo conocimos en ese momento? Porque tenían sus ojos cegados, pues, hermano. Ellos actuaban humanamente nomás, po. No le pedían a Dios nada, a Jesús nada, hermano. Y este hombre, Jesús, le hablaba bonito de la Escritura, pues ellos decían, pero ¿cómo? Tan lindo que habla este hombre. ¿Te acuerdas? Y no lo ardía nuestro corazón en ese momento. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y apareció a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo reconocieron a partir el pan. Lo reconocieron, hermano. Y de ahí en adelante se le aparece a los discípulos, hermano. Y cuando ellos estaban aún contando estas cosas, Jesús mismo se puso entre ellos y les dijo, paz a vosotros. Oiga, qué maravilloso, hermano. Qué tremendo que Jesús se ponga al lado tuyo y te diga, hijo, te amo. Yo te doy la paz. La paz que yo te doy no la da el mundo, hermano. El mundo da otra paz. Quiere tener paz. Quiere que haya paz. Nunca va a haber. La Escritura dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesús. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían un espíritu, hermano. Es un espíritu que estamos viendo, estaban espantados. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y suben esos pensamientos a vuestro corazón? Jesús conoce todo mi ser, conoce todo tu ser. Él sabía lo que pensaban, hermano. Él sabe lo que pensamos. ¿Por qué suben estos pensamientos a tu corazón? ¿Por qué? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpad y ved que un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. No, pues hermano, un espíritu no tiene carne ni hueso. Desaparece. Él no estaba presente ahí en persona. Y al decir esto, les mostró las manos y los pies. A veces nosotros tenemos que ver para creer, hermano. Y como ellos no acababan de creerlo, a causa del gozo y el asombro, les preguntó, ¿tenéis aquí algo de comer? La preguntita, ¿tenéis algo para comer? Entonces le dijeron parte de un pescado asado.
Y él lo tomó y comió ante ellos. Después le dijo, estas son las palabras que os hablé cuando estaba aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Yo se los dije. Oiga, hermano, maravilloso lo que hizo Jesús, hermano. Pero da pena cuando uno entiende los golpes que soportó, las burlas, hermano. ¿Se han burlado de ti alguna vez? A lo mejor uno que otro, pero aquí fueron horas, hermano, días. Te han escupido la cara, te han azotado. No hemos sufrido nada comparado con lo que sufrió Jesús. Y ahí cuando Jesús le dijo todo esto, al fin entendieron las Escrituras. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Dios se lo abrió. Dios le dio esa sabiduría, el entendimiento para que puedan entender, puedan ver, hermano. Y les dijo, así está escrito. El Cristo tenía que padecer y al tercer día resucitar de entre los muertos. Eso es lo que ellos no pudieron entender hasta que Jesús le abrió la mente. Y que en su nombre se predicaría el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, empezando en Jerusalén. Oiga, hermano, ¿recuerdas al que murió en la cruz? ¿Lo recuerdas tú? ¿O lo nombran, no? ¿Te acuerdas de él o de vez en cuando nomás cuando tienes un peligro te acuerdas del Señor? Si recuerdas al que murió en la cruz, recuerda también que dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hoy día todo el mundo cree, dice, yo amo a Dios. ¿Amáis a Dios? Sí, lo amo. ¿Guardas un mandamiento? Le preguntan. ¿Qué mandamiento? Yo no tengo nada que ver con la ley. Para mí, bueno, ¿y cómo amas a Dios? Si aquí dice, el Señor dijo, si me amáis, si me ama, guarda mis mandamientos. Juan 14:15, hermano. Ahora, ¿qué yo debo cuidar siempre? ¿Qué nosotros tenemos que cuidar siempre, hermano? El apóstol procuró enseñar a los creyentes cuán importante impedir a la mente divagar en asuntos prohibidos, hermano, o gastar energía en cosas triviales. Los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. Deben evitar el leer, mirar o oír lo que puede seguir pensamientos impuros. No debe permitirse que la mente se pase al azar en cualquier tema que sugiera el enemigo de nuestras almas. El enemigo te va a poner cosas, hermano, fácil, que tú te vas a separar de Dios, porque eso Él quiere, que tú te separes. El corazón debe ser fielmente vigilado, o males de afuera despertarán males de adentro y el alma vagará en tinieblas. Alguien puede decir, ¡uy, qué difícil ser cristiano y seguir a Cristo! No, si para todo es fácil ser cristiano y nombrar a Dios nomás, pues, hermano, y hacer lo que yo quiero. Los Hechos de los Apóstoles, página 413.3. Tengamos cuidado, hermano, cuidemos el corazón, cuidemos nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Algo maravilloso que hizo Jesús, hermano, cual no podemos entender.
¿Cuánto durarías tú? ¿Cuánto duraríamos nosotros humanamente con el castigo que le hicieron a Jesús? Con las burlas, hermano. Jesús, cuando tú lees, vamos a leer un poquito Isaías 53, Él fue como cordero llevado al matadero, no abrió su boca, hermano. Y a nosotros nos pisan un pie y pegamos y hablamos, hermano. Era algo maravilloso. Tenía un rostro divino y es un rostro divino a pesar de lo que pasó. Cantábamos rostro divino, hermano, ¿cierto? Triste los temas, triste los himnos también, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Rostro divino ensangrentado. Jesús ensangrentado, dando su sangre para que tú puedas vivir, hermano. Cuerpo llagado por nuestro bien, por nosotros. Cuerpo llagado, hermano, con heridas, no sé, de golpe. Calma benigno, justos enojos. Lloren los ojos que así te ven. Sientes tristeza, sientes pena por esto. Cuando uno lee, canta, hace cosas para Dios, se quiebra, hermano. A mí me pasa eso. Yo pensé que en este himno me iba a quebrar, pero gracias, Señor. Manos preciosas, tan laceradas, hermano, lindas sus manos, laceradas, hecho tira. Por mí clavadas en la cruz, por mí, hermano, fue clavado Jesús. En este valle sean mi guía, mi alegría, fiel norte y luz. Cada himno tiene, la letra quiere decir algo para nosotros, hermano. Pensemos en la letra cuando cantamos, no, cantemos nomás el himno y no, nada más. Tus pies heridos, Cristo paciente, yo indiferente los taladré. Yo, hermano, más penitente, hoy que te adoro, tu gracia imploro, Señor, peché. Tengo que reconocer, hermano. Cristo paciente, soy paciente yo. Me falta paciencia, me falta humildad. Y tengo que pedírsela a Dios, hermano. Yo no voy a cambiar solo nada. Crucificado en un madero, manso cordero, mueres por mí. Por eso el alma triste y llorosa suspira ansiosa, Señor, por ti. Qué tremendo, hermano, ¿no? Hermano, y se terminó la Semana Santa. Quise predicar estos temas, hermano, para que la gente vea, sepa qué hizo Jesús, qué pasó con él, hermano. Si nosotros muchas veces hemos oído a nombrar a Dios, nomás lo nombrar. Nombraron a Dios, Dios. Pero Dios es el dueño de todo este mundo, Él lo formó, Él lo hizo. Él te hizo a ti, a mí. Hay un himno que lo voy a dejar escuchando, porque nosotros, hermanos, lo que más tenemos que pedirle a Dios es perdón. Perdón porque yo peco todos los días, a cada momento. A lo mejor no me doy cuenta, pero así somos todos pecadores. Pero tenemos que reconocer que lo soy, pues, hermano. Yo soy mejor que ti. Tú te equivocas, yo no. No, hermano, todos lo equivocamos, todos fallamos. Y en algún momento le hemos dado la espalda al Señor, hermano. Por eso tenemos que pedirle perdón a Dios, hermano. Todos los días, en cada oración que hagamos, en cada equivocación. Y gracias, Señor, porque Él resucitó, el Señor está vivo. Acá estaba muerto, crucificado ahí, sangrando, muerto, herido. Pero acá está resucitado, hermano. Feliz por eso. Y el tema se llama, no está en el himnario, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Perdón te ruego, mi Señor y Dios.
¿Le pedimos perdón a Dios, hermano? Es mi pregunta, ¿no? ¿Le pedimos perdón a Dios? Eso tenemos que hacer. Yo dejé para el último este himno, este canto. ¿Se acuerda que ayer cantábamos por la vía dolorosa y el día antes en el monte Calvario? Esos himnos a mí me costaron mucho para grabarlo. Tenía que borrarlo porque me ponía a llorar. Y este también me costó un poquito, pero no tanto. Perdón, te ruego, mi Señor y Dios. Aquí cantamos 3 voces. Una niña, su hermano y el que habla. Se llama Perdón, te ruego, mi Señor y Dios. Lo vamos a escuchar después, lo despedimos, oramos y lo despedimos, hermano. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Perdón, te ruego. Yo había dicho que este no está en el himnario, sí está. El que no estaba era el de ayer por la vía dolorosa. Yo les dije que la letra de los himnos nos quiere decir algo a nosotros, ¿cierto? Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó. Si yo tuve culpa, Señor, si por mi causa esta persona no fue a ti, no te siguió, por mi mal testimonio, porque vio cosas en mí y no te siguió, si en tus pisadas caminar yo no quise andar, no quería ir, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Te pido perdón. A veces somos motivo de tropiezo de la otra persona, hermano. Somos piedra de tropiezo, dice la Biblia. Y eso es lo que no tiene que pasar entre nosotros. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, Teresa, que sufra nomás, yo tuve la culpa.
Si egoísta fui en mis motivos, puedo ser egoísta en mis cosas, en todo. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Le pido perdón a Dios, hermano. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde, dice el coro. Soy humilde cuando oro. Me humillo a Dios. ¿Qué me voy a humillar? No, yo no me humillo, dice él. Soy poderoso. No me falta nada. No, hermano. Todos fallamos, todos lo equivocamos. No importa que sea con poder o no con poder. Rico o no rico, hermano. Yo soy rico espiritualmente y estoy feliz por eso. Puedo ser pobre materialmente, pero yo le pido a Dios lo justo y necesario nomás. ¿Para qué aspirar más? Y líbrame de tentación sutil. Le pedimos a Dios que nos libre de los problemas, los saque de ahí. Los problemas no se van a acabar porque yo estoy con Dios, hermano. Van a venir pruebas difíciles. Pero la Biblia dice, el que persevere hasta el fin será salvo. El que venza, yo le daré que se siente en el trono con mi Padre, así como yo me he sentado con Él. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Tenme presente, Señor. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Hermano querido, voy a terminar con Isaías, capítulo 53, del 4 al 7. Sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El 5. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo que nos trae paz lo cargó Él, y por su llaga fuimos sanados. El 6. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se desvió por su camino, pero el Señor cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Cada cual lo apartamos del camino de Dios, hermano. Le damos la espalda a Dios. Él nunca lo abandona y nunca los va a abandonar, hermano. Todos los días el Señor nos llama. Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si escucho la voz de Dios, abro la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Está diciendo que si yo le abro mi corazón a Dios, que entre en mi vida, que Él me sujete, me mantenga, me cuide, me proteja, yo esté con Él. Él va a estar conmigo, eso es cenar con Él. El 7. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja ante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué manera de sufrir Jesús, hermano. Y todo lo hizo por nosotros, por amor a nosotros, hermano. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Qué hace un cordero? Nada, es manso, pues, hermano. Comparado con un cabrito es diferente. Las ovejas también son inocentes. No abrió su boca, hermano. Por mucho que sufrió, por mucho que lo insultaron, por mucho que se burlaron de él, lo azotaron, hermano. Nunca abrió su boca. Oiga, ¿no es una maravilla? Hay que darle gracias a Dios, hermano, porque Él lo hace todo por nosotros y los da todo. Oremos, hermano, querido Señor. Gracias te damos en esta hora porque tú has permitido que prediquemos tu palabra, que hablemos de ti, Señor. Gracias porque tú diste tu vida por cada uno de nosotros, querido Dios. Bendice a todas las personas que tienen problemas, ten misericordia de ellos. Haz tu voluntad, Señor.
Lamentablemente no todos te aceptan, no todos se van a salvar, dice tu palabra, pero tú estás esperando que nos arrepentamos, Señor, de corazón. Querido Señor, ayúdanos en cada momento, que tu Espíritu Santo pueda morar en nosotros, Señor, pueda impregnarse en nosotros. También te pido, Señor, por los enfermos, los necesitados. Me acaban también de pedir una oración por una hermana, Lucy, sus hijos y familia, por salud y problemas graves que tienen, hermano. Querido Señor, ayúdalo tú. Ten misericordia. Haz tu voluntad en ello, que no sea nuestra voluntad ni la del ser humano, sino la tuya. Quédate con nosotros en esta tarde y más rato que podamos ir a visitar enfermos, Señor. Ayúdanos tú. Danos la paz, danos la tranquilidad. Todo lo dejamos en tus manos, en el dulce nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Querido hermano, querido amigo, si Dios lo quiere, si Dios lo permite, oiga, eso tenemos que decir, si Dios lo quiere, no, yo mañana voy a ir para allá, la otra semana voy para... ¿Sé lo que me va a pasar a mí? No lo sé, el Señor lo sabe. Por eso, si Dios lo quiere, yo voy a ir. Si Dios lo quiere, voy a hacer esto. Entonces, hermano, si Dios lo quiere, si Dios lo permite, lo juntaríamos el miércoles a las 6:30 de la tarde. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide, ¿cierto? Que Dios te dé la paz, la tranquilidad. Pero tú acéptalo de corazón, hermano. No por conveniencia, no por nombrarlo. Oremos mucho a Dios. ¿Cuál es la primera misión que tenemos que hacer en las mañanas? Levantarlo antes de hacer cosas, antes de vestirlo, antes de lavarnos. Orar a Dios, hermano. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo primero. Y todas las otras cosas vienen por añadidura. Dios te va a bendecir, hermano. Cuando comemos, antes de comer, oramos por los alimentos. ¿Te da vergüenza orar en otro lado? No, hermano, pregunta si puede orar o no. Y si no, ora despacio nomás, pero ora por los alimentos. Que el Señor te bendiga tu estómago, te lo prepare. Muchos me han dicho, claro, tú vivís solo, no te da vergüenza. Oiga, si no tengo que tener vergüenza y no olvidarme de orar en cada comida y pedirle a Dios por los alimentos, hermano. Pero no, mejor no lo voy a decir, hermano. Nada, no. Que Dios te ayude, que Dios te proteja, que Dios te bendiga. Ese es mi deseo y oración en esta tarde.